El jefe de Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, rindió homenaje a generaciones de combatientes en una emotiva y firme ceremonia de cambio de mando del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sus palabras evocaron la historia, el sacrificio y la valentía de quienes han defendido la frontera norte y dejaron un mensaje contundente. Israel no retrocederá ante ninguna amenaza y continuará protegiendo a su pueblo con determinación y fuerza. Distinguidos presentes, subjefe del Estado Mayor, Foro General, comandantes, personal del Comando Norte, familias en duelo, nuestros amigos de combate, lo vivimos. Durante muchos años luché con ustedes en la búsqueda de la seguridad en el Líbano. Jefes de la unidad estatal, a nuestros amigos de la Armada, a ustedes, gracias BIM por todo. Familias en duelo, la familia Gordin y la familia Milo, Gordin y Rafi. El relevo de mando que tiene lugar aquí hoy captura y expresa el espíritu que palpita en el Comando Norte. Ese espíritu que llevan a los hombres y mujeres del norte donde quiera que estén. Gente de trabajo y de dedicación, gente que siempre está dispuesta a dar el primer paso. La gente del norte no ha conocido una generación en la que no se les haya exigido ir a la batalla. Una cadena histórica de espíritu y espada se extiende desde el rugido de los hombres de Tel Hai y los guardianes de Degania, de los pioneros de Kinneret y los centinelas de Safed, de los conquistadores del Hermón y las batallas de contención en el Valle de las Lágrimas, hasta la estela de la élite de las FDI. Cada generación, en su tiempo, fue parte plena en llevar la carga, tanto en defensa como en ataque, tanto con el arado como en el tanque. Así que también la generación actual de combatientes, a lo largo del último año y medio, mediante la lucha en el norte, está moldeando una nueva y sin precedentes realidad de seguridad para los habitantes del norte y para todos los habitantes del Estado de Israel. En todos los sectores del comando, se ha registrado un cambio histórico y sin precedentes, desde la disuasión renovada en el área libanesa hasta el fortalecimiento de los sistemas de defensa y ataque a la luz de los desarrollos en la frontera con Siria. Uri, querido, has conducido una lucha dura, decidida y precisa, basada en el coraje personal y de la unidad, que ha infligido un duro golpe a Hezbollah en todos sus componentes, operativos, logísticos y de conciencia, y has colocado a las fuerzas de defensa de Israel en una posición de clara ventaja en el terreno. Estos logros se alcanzaron tras un cambio profundo en la concepción del ejército y de la seguridad nacional del Estado de Israel. Ya no se trata de contención y espera, sino de emplear la fuerza buscando el contacto, de usar de forma coordinada fuerzas terrestres, aéreas y navales y comprender que frenar la amenaza exige también golpear sus fuentes. Todo esto ha creado una nueva realidad de seguridad que debemos continuar manteniendo. Junto a la respuesta al frente libanés, se coordinaron los ataques en la frontera siria, anticipándose a las tendencias cambiantes en el ámbito político y operativo, manteniendo al mismo tiempo vigilancia constante y capacidad de reacción rápida. En la víspera de octubre de 2023, nos enfrentamos a una amenaza existencial real. La lucha decidida y enorme, el valor de nuestros combatientes y comandantes y el espíritu que se refleja en la movilización de todos, redujeron y rechazaron las amenazas. Las operaciones del ejército en todos los sectores y en el frente norte crearon un nuevo equilibrio de fuerzas y permitieron a Israel garantizar hoy una realidad de seguridad estable y duradera, así como la capacidad de evaluar correctamente los desafíos futuros.
Estos logros no solo son el resultado de la capacidad militar, son un testimonio de unidad, determinación y de la visión de seguridad que conecta el frente con la retaguardia. Este también es el momento de expresar un profundo agradecimiento a los jefes de autoridades en el norte, a los líderes, a la administración y a los habitantes por su fortaleza, dedicación y responsabilidad en estos tiempos de complejidad. Desde los inicios del sionismo y la colonización, la retaguardia del norte es un símbolo del frente valiente y una fuente de inspiración para todos nosotros. Desde aquí te digo, Rafi, que asumo el mando hoy aquí y sobre todo los ciudadanos de Israel. No retrocederemos. Nuestro segmento de defensa en la frontera norte estará acompañado de ofensivas continuas, de operaciones en múltiples frentes, en el plano visible y en el menos visible, y con preparación constante para neutralizar cualquier amenaza sin demora. Gordina, has sido combatiente toda tu vida. Es conmovedor que te vayas alistando en la unidad de reconocimiento, pasando por tu mando en brigadas y divisiones, hasta ocupar una serie de cargos selectos en las fuerzas de defensa de Israel y finalmente unirte a la mesa de planificación. Quiero agradecerte por décadas de servicio y defensa en el país, durante las cuales actuaste con firmeza y lideraste el mando hacia logros sin precedentes en una de las operaciones más significativas que ha conocido el Estado de Israel. La maniobra terrestre, acompañada y respaldada por los sistemas aéreos, navales y de inteligencia, logró generar una nueva realidad de seguridad y física en el sur del Líbano. Sobre la base de estos éxitos, se podrá llevar a cabo una operación profesional para la cual también nos hemos preparado durante muchos años. Con el impacto sobre Irán y su aislamiento, se dañaron gravemente los sistemas nucleares, los misiles balísticos y otros sistemas críticos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer también a Miri, Ela, Yuval y Alon, quienes no todos están aquí con nosotros, por su entrega, apoyo y sacrificio, y por la fortaleza que brindan al ejército que ustedes sostienen en casa como muralla de defensa de su padre. Bordin, únete a tu familia. Este es el momento de compartir y completar juntos el tiempo de trabajo hasta la próxima misión a la que se enfrentarán como familia. Rafi, te conozco desde hace muchos años, de los mejores combatientes de las fuerzas de defensa de Israel. Te recuerdo en tu juventud liderando a los heridos en secreto en lo profundo del Líbano. Regresas a un sector que conoces muy bien, tanto desde tierra como desde el mar. Asumes uno de los cargos más significativos que ha tenido el comando de retaguardia. En su centro, durante casi 2 años, la retaguardia se convirtió en una realidad cotidiana. Bajo tu liderazgo, el comando continuará moldeando la línea fronteriza, que es larga y preparada, y desplegando en todos los sectores fuerzas poderosas y valientes en manos de seres humanos que comprenden que la responsabilidad recae sobre sus hombros. Es el momento de reforzar la seguridad del norte, la seguridad de los habitantes, la seguridad de los asentamientos y de continuar consolidando la confianza de los residentes que regresan a sus hogares en este tiempo, día tras día. Sivan, Ido, Asaf y Mor, ustedes son, por cierto, hijos de su padre, y por ello son también parte de todo el norte. Estamos profundamente agradecidos por su sacrificio y dedicación, y sabemos que la misión que han elegido, junto a las familias de los soldados y del ejército en general, conlleva grandes sacrificios, pero también un significado profundo para todos los habitantes de Israel. Distinguidos, a lo largo de las generaciones también hemos conocido dolor y duelo, y como nación y como ejército, hemos pagado precios incalculables desde que estalló la guerra. Continuaremos abrazando a las familias en duelo, acompañando a los heridos en cuerpo y espíritu, y haciendo todo lo que sea necesario y posible para honrar el precio que han pagado las familias en duelo y los heridos del ejército. Esta es nuestra obligación. Esta es nuestra vitalidad. Este es el espíritu de las fuerzas de defensa de Israel. Junto a nuestro dolor por los combatientes caídos, también nos ha golpeado un hecho trágico. Entre otros, en el terrible ataque de Malach Sanz, aquí fueron asesinados niños y civiles inocentes. Este crimen queda grabado en nuestro corazón y no será borrado de nuestra memoria.
Mientras nos encontramos aquí hoy, la lucha del ejército continúa en todos los sectores en un esfuerzo sostenido en la Franja de Gaza. Una parte significativa de las unidades de Comando Norte se encuentra en estos momentos en la Franja de Gaza. Esta es la realidad cotidiana del sacrificio extremo, guiada por el valor y la dedicación, con el objetivo de asegurar la protección de los habitantes del sur, derribar el control de Hamás hasta sus cimientos y devolver a todos los secuestrados a sus hogares. Recuperación completa y honor pleno. Esos son los objetivos que permanecen ante nuestros ojos. Aquí y en todos los sectores, el núcleo del poder de las Fuerzas de Defensa de Israel reside en nuestro recurso humano. Combatientes y comandantes, soldados de servicio activo y reservistas, todos motivados por un profundo sentido de misión para la defensa del pueblo y del Estado, y que trabajan en su deber sin concesiones, incluso bajo combates prolongados y desafiantes. La voz del ejército se escucha clara y sin interrupciones. Es un mensaje claro que transmitimos a nuestro pueblo y, de manera diferenciada, también a nuestros enemigos. El ejército es fuerte, proactivo, atacante y destruye la amenaza ya en sus primeras etapas. La opresión que nos afligió durante años se revierte y se concentra sobre nuestros enemigos. Esta es una nueva realidad que implementamos no con palabras, sino con hechos. Continuaremos consolidando la realidad en el norte con humildad, aprendiendo del pasado y con previsión hacia el futuro. Permanecer en guardia y mantener viva la llama histórica de la valentía. Distinguidos, las palabras que escribieron nuestros antepasados en el servicio de Teltelpador nacieron de esta tierra y del espíritu que late en ella y resuenan con los vientos en el norte hasta nuestros días, hasta nosotros, aquí, en este momento. En todo lugar y en todo momento recuérdenme por qué luché y también caí por esta tierra. Todo el día haré, y por la noche, con mi fusil en la mano, lo sostuve hasta el último momento. Así, en cada generación, estuvieron aquí combatientes y comandantes, hijos e hijas del norte, que se situaron en la primera línea de defensa de la frontera norte del país. Araron la tierra de la patria, de día, y empuñaron las armas de noche, levantando una muralla de defensa con su cuerpo y su espíritu. No retrocedieron ni siquiera ante los desafíos duros y precios altos. Este es el espíritu del norte. Hoy nosotros continuamos su camino, permaneciendo en guardia con ese mismo espíritu, con ese mismo compromiso y con la misma promesa clara para la seguridad del norte y de todo el Estado de Israel, ahora y para siempre. Uri y Rafi, éxito para ustedes en el camino que continúa. Rafi, todos estamos a tu lado y te apoyaremos. Y tú guiarás a tus subordinados para cumplir las misiones con gran éxito. Just Productions. Brillando en la red.